Capítulo 7. Humano. Hermione no lo había visto desde hacía 3 días. Ni siquiera había oído el más mínimo ruido en su habitación. Y de no haber sido porque sus comidas cocinadas siempre habían desaparecido al regresar de la biblioteca, podría haberse preguntado si él había estado en su dormitorio. La bruja había contemplado entrar de nuevo en su habitación para disculparse de nuevo, pero pensó que probablemente sería un paso en la dirección equivocada. Él claramente quería privacidad, y ella le debía al menos eso después de lo que le había hecho. Ella todavía estaba muy mortificada por sus acciones. Nunca jamás había hecho algo tan horrible en su vida, tan malo. Se había encerrado en su habitación no menos de 4 veces y se había deshecho en sollozos desinhibidos, acunando su cuerpo tembloroso. La muerte de Charity Barbage aún le oscurecía la mente, pero siempre se encontraba mirando su palma en esos momentos desgarrados, buscando una cicatriz o una marca. Se frotó la frente mientras sus dedos apartaban otra página. Los fuertes vientos que aullaban fuera del castillo la habían recluido en la sala de estar, buscando consuelo con uno de sus libros. El viento era su debilidad. Podía sentarse tranquilamente durante una tormenta de colores o escuchar el murmullo de la lluvia, pero cuando el viento sonaba como un humano estrangulado, la petrificaba. Había probado encantamientos silenciadores, igual que en todos sus años anteriores en Hogwarts, pero siempre flaqueaban al ver que su concentración era absorbida por el sueño inminente. Los rugidos de la brisa la despertaban de golpe y volvía al punto de partida. Hermione había abandonado rápidamente la idea de dormir demasiado cerca de la ventana, y ahora estaba acurrucada en el sofá de la sala de estar sin ventanas, leyendo poemas de Lord Byron, uno de sus placeres ocultos. Se ajustó un poco más la manta mientras pasaba a The She Walks in a Beauty, echando un vistazo rápido al reloj e haciendo una mueca al darse cuenta de que eran las 3:30. Y el viento sangriento no daba señales de desaparecer en el futuro cercano. Ella respiró profundamente cuando un pequeño clic rompió el aire, y su mirada empalagosa se acercó y vio a Malfoy saliendo lentamente de su habitación. Parecía molesto al mirarla, exhalando agitadamente mientras se dirigía a la cocina, aparentemente prefiriendo ignorarla por completo. Lo pensó 2 veces antes de hablar, pero las palabras salieron apresuradamente antes de que pudiera pronunciarlas. Piénsalo 3 veces. ¿Te desperté? Susurró, sin saber si la había oído o simplemente había decidido ignorar la pregunta. Merlín sabía por qué pensaba que preguntar de nuevo era una buena idea. Te... No, gruñó, mientras se servía un vaso de agua, dándole la espalda. Bueno, entonces, ¿por qué estás...? Tenía sed, respondió, girando sobre sus talones y volviendo a su habitación. Malfoy, espera, dijo Hermione rápidamente, enderezándose y preguntándose qué había querido decir. No tenía ni idea de por qué se había detenido antes de llegar a la puerta, pero no se atrevió a preguntárselo, por temor a que recordara su constante deseo de alejarse de ella. ¿Puedo hacerte una pregunta? Suspiró como si ella estuviera interfiriendo en su inexistente agenda. Date prisa. Dudó un momento y se lamió los dientes. ¿Sigues enfadado por lo del el otro día? Cuando me cortaste la maldita mano, aclaró con tono estoico, girándose para mirarla. ¿Acaso importa? Hermione observó con ojos empalagosos mientras él se llevaba el vaso a la boca, la humedad que le cubría los labios. Supongo que sí, confesó tímidamente, desviando la atención hacia su regazo. La sospecha y la conmoción casi lo hicieron atragantarse con la bebida, pero se contuvo. ¿Por qué? Espetó con amargura. ¿Qué más da? No estoy muy segura, murmuró, levantándose con cuidado del sofá. La mandíbula de Draco se crispó cuando la manta cayó a sus pies, dejándola en una simple camiseta y pantalones de pijama holgados. Contuvo la respiración cuando ella empezó a moverse, pero simplemente se dirigió a la cocina, y se preguntó brevemente qué habría hecho si hubiera caminado en su dirección. Y, a la tenue luz de las velas, se veía diferente, más tranquila y un poco surrealista. Fue la oscuridad que jugaba con su visión y percepciones lo que lo hizo detenerse, observándola atentamente mientras ella sacaba 2 tazas de un armario. Es mejor tomar chocolate caliente antes de acostarse, dijo en voz baja, usando su varita para hervir un poco de agua. ¿Quieres una? Él no respondió. Claramente había decidido que le haría uno de todos modos, y el olor del cacao en polvo se mezclaba deliciosamente con el aroma natural de Granger. Él jugueteó con las mangas de su suéter mientras ella terminaba las bebidas, y una vez terminadas las llevó a los sofás y las colocó sobre la mesa en el centro.
Él arqueó una ceja mientras ella se abrigaba con la manta y se relajaba en el sofá. Su mirada cautelosa alternaba entre ella y la taza humeante que estaba destinada a él. ¿Vas a sentarte?, preguntó ella, y él podía notar que estaba forzando su tono para que sonara indiferente. Lo beberé en mi habitación, dijo con un gruñido bajo, dando algunos pasos hacia ella. Empezó con torpeza. Bueno, esperaba que pudieras responder a mi pregunta, y quizás quedarte un rato conmigo. Eso lo tomó por sorpresa. De todas las cosas que ella podría haber dicho, él habría... Se jugó su herencia a que esas palabras nunca saldrían de sus labios en su compañía. Sin duda. Era un giro intrigante en la situación, y no pudo evitar pensar a dónde lo llevaría. ¿Por qué demonios pensarías eso?, preguntó lentamente, apoyando las palmas de las manos en el sofá, el respaldo del sofá frente al suyo. Y no tengo por qué responder a tu pregunta. No, no lo haces, convino ella. Era simplemente una petición. Una petición estúpida. Ella frunció el ceño y levantó la cabeza para mirarlo con cansancio. No importa entonces. No, la interrumpió. Tengo curiosidad por saber por qué me invitaste a acompañarte. No respondiste a mi pregunta, le recordó ella con insistencia, extendiendo su mano. Le acarició el borde de la taza con el brazo. ¿Y por qué debería responderte? Draco no tenía una razón, pero no importaba porque el llanto del viento rompió el silencio. Lo vio entonces, el destello de miedo que recorrió sus ojos a color avellana. No recordaba haberla visto nunca asustada, insegura quizá, y a veces cautelosa, pero nunca asustada. Incluso su demente episodio en el baño solo había teñido sus rasgos de vergüenza y conmoción. Este pequeño encuentro matutino se estaba convirtiendo en un auténtico tesoro de sorpresas. ¿Qué pasa, Granger?, preguntó con arrogancia, con una sonrisa burlona en la boca. No se lo digas a nadie. Yo, uno de los intrépidos Gryffindors, tengo miedo de una pequeña tormenta. Él esperaba desafío e irritación, pero ella simplemente se ajustó un poco más la manta. No son tormentas, murmuró después de un momento. Es que no me gusta el sonido del viento. Su expresión se arrugó por la confusión. En realidad estaba admitiendo su culpa. ¿Miedo? Admitir fobias simplemente no era común en su círculo, y menos aún lo mencionaría delante de su enemigo. Presumir de cualquier tipo de debilidad era una tontería, y aún así lo había hecho con tanta facilidad. Idiota confiado e ingenuo. Pero de repente era más real, más humana, y lo tranquilizó como una ráfaga de invierno. Era una personalidad y menos... No, definitivamente seguía siendo una sangre sucia, pero era una sangre sucia con carácter, más o menos, posiblemente. La observó con más atención de lo que probablemente era apropiada, ya que sus hombros se relajaron cuando el viento mainó. De vuelta estaba la racional Granger, aparentemente sin problemas con el clima, pero ahí estaba, tras su mirada ámbar. Levantó su chocolate caliente de la mesa y se lo llevó a sus labios rosados, formando un pequeño anillo con la boca para disipar el vapor. No debería haber captado su atención, pero lo hizo. Tu bebida se enfriará, murmuró, mirándolo en silencio mientras tomaba un sorbo. Inhaló profundamente antes de subirse al respaldo del sofá y resplomarse en los cojines, mirándola con impaciencia. ¿Cómo puedes tenerle miedo al viento? No es tanto el viento en sí, respondió con calma. Simplemente no me gusta el ruido. Eso es una estupidez, se burló. Todo el mundo le tiene miedo a algo, razonó con cautela. ¿Tú no? Es la naturaleza humana. Frunció el ceño como si la sugerencia fuera absolutamente ridícula, pero no pudo evitarlo. Considera sus palabras. La idea de decepcionar a su familia, o más específicamente a su padre, le vino a la mente, pero supuso que se refería a algo más específico y directo, o simplemente no tenía una, o inconscientemente estaba optando por ignorarla. Aun así, la odiaba por hacerle pensar. No, dijo simplemente, inclinándose hacia adelante para agarrar la taza. Quizá aún no te hayas dado cuenta. De la tuya, ofreció Hermione cogiéndose de hombros sin comprometerse. ¿Responderás a mi pregunta? Sobre el otro día, cuando yo... ya sabes. Entrecerró los ojos. Dudo que pueda odiarte más de lo que ya te odio, le dijo Draco con calma, con los labios crispados. Ella pareció un poco preocupada por sus palabras y la necesidad de que dijera algo más le zumbaba en la lengua. Cerró los ojos con fuerza y se burló de sí mismo por lo que dijo a continuación. Considéralo tratado, Granger. Una fascinante mezcla de alivio y sorpresa robó el rostro de Hermione. ¿En serio? Te convendría no mencionarlo, dijo con franqueza, tras haber decidido hacía tiempo que era mejor dejar el incidente en un segundo plano.
a menos que quieras que lo mencione. No, negó con la cabeza apresuradamente. No, prefiero olvidarlo. Él asintió brevemente y bebió un trago reconfortante de chocolate caliente, y Hermione resistió el impulso de agradecerle por haber accedido a olvidar el tema. Si no recordaba mal, se había disculpado y pedido por favor más de lo debido a ese horrible día. Si empezaba a soltarle palabras de agradecimiento al imbécil sería demasiado. Pero tal como estaba ahora, sentado al otro lado de la mesa del centro y con un aspecto más tranquilo de lo que recordaba, su instinto de despreciarlo flaqueó. Siempre había creído y había sido testigo de cómo la personalidad de una persona podía influir en cómo la gente percibía su apariencia. Si alguien era feo por dentro, su cerebro la convencía de que la fealdad se reflejaba en el exterior. Ahora, con su odio por Malfoy ligeramente abatido por la extraña calma que se había instalado entre ellos, aceptó que era un mago bastante llamativo. La tenue luz captaba bien sus pálidos rostros, y el resplandor naranja bailaba frente a él, de sus iris plateados. Los ángulos y líneas de su rostro eran nítidos y definidos, como si cada detalle reclamara atención a gritos, pero hacía que sus ojos bailaran, y eso le gustaba bastante. Podría argumentar que estaba demasiado pálido, casi como si lo hubieran dominado el hielo, pero se dio cuenta de que probablemente no había sentido un rayo del sol en Merlín sabía cuánto tiempo. ¿Has leído los libros? Preguntó con cuidado, decidiendo que el silencio había sido rompiendo los límites de la incomodidad, los que dejé en la cima. Ella notó su vacilación al responderle. Sí, admitió con cautela. ¿Cuál estás leyendo ahora? Presionó. ¿Por qué quieres saberlo? Solo tengo curiosidad, se encogió de hombros con honestidad, deseando que sus sospechas hacia ella se calmaran. Draco exhaló con fuerza. Titus Andronicus. Buen juego. Está bien, la corrigió rápidamente, sosteniendo su bebida entre sus palmas. Algunas partes están descuidadas. Estoy de acuerdo, asintió pensativa. Fue una de las primeras obras de Shakespeare. Me diste muchos libros suyos, murmuró lentamente, mirándola con severidad. Supongo que es un autor Muggle. Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaban nada menos que una furia cegadora cuando su pequeño experimento llamó su atención, pero él simplemente pareció irritarse. ¿Sabías que yo te di los libros Muggles? Es bastante obvio, Granger, puso los ojos en blanco. No reconocía a ninguno de los autores y me pareció algo que podrías usar. ¿Y todavía los lees? Insistió con incredulidad. ¿Por qué? Su ceño se endureció un poco. A decir verdad, no había tocado su literatura Muggle durante 2 días, simplemente observándolos con genuino disgusto, pero el aburrimiento era demasiado poderoso y le quitaba la cordura, y cedió al tercer día, argumentando que era la lectura o un colapso mental. Su intención era que los libros alimentaran su repulsión por los Muggles, demostrándole que realmente eran seres incultos e incivilizados, que tendrían dificultades para escribir un párrafo decente, pero en realidad estaban bien, lo suficientemente bien como para seguir pasando las páginas y quedar inconscientemente impresionado. Era tan desconcertante y repugnante que le había hecho cuestionarse cosas. Solo por un momento, pero lo hizo. No, nunca se había creído toda esa propaganda sobre la naturaleza salvaje de los muggles, pero estaba convencido, en cierto modo, de que serían menos hábiles con las artes. Pero este tipo Shakes algo era adecuado. Sin embargo, no podía decírselo a Granger. No hay nada más que leer, gruñó, dándose cuenta de que había tardado demasiado en responder. Hermione suspiró, observándolo por debajo de sus pestañas mientras tomaba otro sorbo. Su corazón latía con fuerza, con su naturaleza inquisitiva, y quería saber hasta qué punto podía comprobarlo. ¿Y qué te parece la obra hasta ahora? Él resopló. Es violento, dijo como si fuera obvio, lo cual ella adivinó. Era, lo cual es entretenido, pero demuestra lo bárbaros que son los muggles. ¿Bárbaro? Repitió Hermione, conteniendo las ganas de gritarle. ¿Cómo? Bueno, es solo un derramamiento de sangre sin sentido. A diferencia de todas las guerras mágicas, señaló rápidamente, la violencia está presente en todas las razas y especies, Malfoy, y especialmente los humanos, mágicos o no. El tipo mató a su propio hijo, comentó Draco, ladeando la cabeza con orgullo, como si ese hubiera sido el golpe de gracia. Eso demuestra lo incivilizado que es. Los mages son. Hermione no se inmutó, pero Voldemort mató a su familia. La expresión altiva del rubio vaciló, y odió que ella lo presionara.
Eso es diferente, murmuró a la defensiva. Eso fue... y Crouch mató a su padre. Es diferente, repitió con firmeza, pero sabía que el argumento era débil. Granger no parecía ni presumida ni arrogante al levantar la cabeza para encontrarse con su mirada irritada, sino que simplemente se humedeció los labios con un rápido movimiento de la lengua. ¿En qué es diferente, Malfoy? Revolvió su cerebro, buscando un argumento o razonamiento satisfactorio. Eso le haría volver a su sitio. Se sentía agitado y perturbado, pero también una pizca de respeto por Granger se deslizó en su conciencia, y eso solo lo enfureció aún más. Eso definitivamente ganaría una marca en su cabecera. Mierda. Así es, murmuró, tomando otro trago de su perfecto chocolate caliente. La rigidez de su cuello fue la primera pista de que no había dormido en una cama. Lo que fuera que apoyaba su cabeza era demasiado duro para ser una almohada, y mientras sus ojos se abrían lentamente, se concentró en un techo distinto al que estaba acostumbrado. Draco se movió torpemente y se encontró tendido en uno de los sofás, apoyado en el reposabrazos. Todavía estaba bastante oscuro, pero no había ventanas en este espacio, y una rápida mirada al reloj le indicó que eran casi las 7 de la mañana. Gimió y se frotó la cara, levantándose lentamente hasta una posición sentada que le provocó en su espalda un crujido como brasas crepitantes. Su visión borrosa por el sueño se centró en su entorno, mientras intentaba recordar cómo y cuándo se había quedado dormido en el sofá, y sus ojos grises como el viento se dirigieron al otro lado de la mesa del centro. Se puso rígido. Estaba acurrucada de pies a cabeza en su manta. Sus rizos descuidados salpicaban el cojín formando remolinos de café. Con los ojos cerrados y el rostro relajado, parecía la personificación de la comodidad y la paz. Atrás quedaron los músculos tensos que se estiraban constantemente bajo la piel de Granger, quien no recordaba haber visto nunca a una persona tan abrumada por el sueño. Su respiración lenta como la del sueño zumbaba en sus oídos y lo sacaba de su trance, dejando a Draco reprimiéndose en silencio por dejar que la mañana le nublara la mente. Apartó la mirada de ella de golpe y se encontró estudiando su obra inacabada y una taza fría de chocolate caliente. Y su varita, allí tumbada, provocándolo. Arrastró su cuerpo lejos del sofá y deambuló alrededor de la mesa, tan silenciosamente como pudo, sabiendo desde el principio que esto probablemente no conduciría a nada. Ella misma le había dicho que estaba encantada para repelerlo, pero fácilmente podría haber sido un engaño bien puesto. Se acercó arrastrando los pies a su varita, agachándose y colocándose justo frente a la bruja dormida. Su aliento rozó la sensible piel de su garganta, y él luchó contra el temblor, que le besó la espalda. Al extender la mano, toda su esperanza de escapar se desvaneció cuando una magia de advertencia vibró en la punta de sus dedos, antes de que pudiera tocarla. Lo esperaba. Con un bufido de derrota, se recostó sobre sus cuartos traseros. Los suspiros soñadores de Granger aún susurraban sobre el fino vello de su piel. Cerró los ojos, saboreó la sensación, el olor de ella tan cerca, lo suficientemente cerca para tocarla. Y como un ejército de llamas regresó a la realidad. Se apartó violentamente de ella como si estuviera envenenada, maldiciéndose a sí mismo hasta la tumba de Salazar y de regreso. Esto era lo que su maldito experimento con sangre le había hecho. Ella se arrastraba por su sistema y se metía en su cabeza, perturbándole los sentidos. No era su sangre turbia, era algo más profundo, algo que le desgarraba los huesos y ahogaba sus células. Era ella, Granger, su esencia, su inocencia, simplemente corriendo a través de él y lanzando fragmentos a su cordura. Asqueado por sus acciones, huyó de su compañía con piernas ligeramente temblorosas, rezando para que la distancia lo purificara de ella. Hermione se despertó sobresaltada por el fuerte portazo de su puerta. Una verdadera lástima. Había sido la mejor noche de sueño que había tenido en semanas. Incluso si hubiera... Solo han pasado unas pocas horas. Los vientos estuvieron tranquilos durante los siguientes 4 días, y logró evitarlo con éxito. Mientras se convencía cada vez más de que ella se estaba pudriendo bajo su piel, el viernes, exactamente una semana después del incidente del baño de sangre, las paredes habían comenzado a cerrarse de nuevo. Un anhelo de interacción con otro ser humano se instaló en sus poros, y por supuesto, Granger era la única opción. Necesitaba escuchar los latidos de otro ser humano, porque los suyos se estaban volviendo demasiado fuertes con su soledad. De todas las cosas jodidas que plagan su cerebro, necesitar la presencia de otra persona fue definitivamente lo que le hizo saber que se estaba volviendo loco. Quería una discusión o simplemente algo que le recordara que había vida más allá de la puerta de su habitación.
Lo racionalizó, señalando que era completamente circunstancial. Si había alguien, y quería decir cualquiera, aparte de ella que pudiera ahuyentar a sus demonios, entonces no habría necesidad de esto. Cualquiera excepto Weasley. Sangre pura o no, si la zorra de McGonagall lo hubiera empujado en una habitación con ese tumor naranja de la sociedad mágica, habría habido una matanza en la segunda hora. Esa imagen mental lo animó un poco. La, la oía revolviendo en la cocina, haciendo ruido con varios utensilios y causando más ruido del necesario. Se pasó las manos por el pelo rubio y hielo y exhaló con cansancio. Salió de la prisión de cuatro paredes, convertida en dormitorio, y encontró a Granger trabajando con sartenes y verduras. Hermione sintió su presencia antes de verla, y se giró para mirarlo con curiosidad. A ver si lo adivino, dijo con voz serena. ¿Otra vez estaba haciendo demasiado ruido? Sí, gruñó, dando unos pasos hacia ella. ¿Qué demonios haces, Granger? Solo estoy preparando algo de comida para mañana, explicó con un delicado encogimiento de hombros. Yo probablemente debería haberte preguntado esto antes, pero ¿eres alérgico a algo? No, negó con la cabeza, incorporándose para sentarse en el mostrador. Solo tú. Había querido que el comentario fuera frío y seco, pero le había faltado ese tono sarcástico. Eso le había llevado años perfeccionar. En cambio, sonaba más bien a broma. Bueno, a Granger ciertamente parecía inofensivo, a juzgar por su bufido divertido y la ligera curva de sus labios. Consideró llamarla sangre sucia solo por familiaridad, pero algo en su mente, bastante retorcida, le dijo que no lo hiciera, y ella habló antes de que él tuviera oportunidad de cuestionarlo. ¿Has terminado de leer a Tito? Preguntó, evidentemente un poco insegura sobre cómo se suponía que debía actuar con él. Al menos tenía eso en común. Se burló. Dame algo de crédito, Granger, murmuró Draco, apoyando los codos contra sus rodillas y mirándola de reojo. Casi terminé el otro día. Claro que lo terminé. Está bien, asintió, usando su varita para ayudar a terminar de cocinar. ¿Y qué? ¿Qué pensaste sobre el final? Demasiado apresurado, afirmó simplemente, con un tono crítico y brusco. Fue un poco final amateur. Tarareó pensativa mientras se giraba para mirarlo, cruzando los brazos. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Estoy de acuerdo, repitió Hermión, captando su mirada con un rubor incierto. Fue demasiado rápido. ¿Has pensado en leer otro? Ya iba por la mitad de otro de sus libros Muggles. Había decidido alejarse de ese tipo sex y lo que sea, convencido de que encontraría algo de analfabetismo entre los textos Muggle que le ofrecía. Se había decidido por una portada escalofriante de un Muggle llamado Wilkie Collins, y había quedado prácticamente absorto en en las páginas del primer capítulo, para su disgusto interior. La mujer de blanco, ofreció con un suspiro apresurado, notando que su sonrisa se estaba estirando ligeramente. Uno de mis favoritos, le dijo. ¿Y cómo? No te no te entusiasmes tanto, le advirtió en voz baja. El nivel de la escritura está por debajo de los autores magos y brujas. Su sonrisa desapareció y ella le dio la espalda para completar los preparativos, lo que parecía un guiso. ¿De verdad crees que los sangre pura son superiores a los hijos Muggles, Malfoy? Él arqueó una ceja. Su mirada pétrea recorrió sus hombros y columna, buscando alguna pista de por qué había hecho una pregunta tan estúpida. Sabes que sí, Granger, respondió con orgullo, pero sintió una extraña punzada en el pecho al hablar. No hagas preguntas mediocres cuando se supone que tienes cerebro. Un suspiro casi decepcionado escapó de su boca. ¿Puedo hacer una sugerencia, por favor? Sugirió en voz baja, jugueteando con el dobladillo de su suéter rojo que le quedaba grande. Ahí estaba su maldito, por favor, de nuevo. Inoportuno, y solo otro recordatorio de lo patéticamente pura que era. En algún lugar de su mente persistía el recuerdo de que había tenido la intención de discutir con ella, pero aquí estaba de nuevo, conversando con ella de una manera que debería haberle hecho vomitar, pero al menos se sentía un poco más normal, más humano. Al igual que sus suspiros de la ducha, estos momentos casi civilizados parecían remediar sus fuertes dolores de cabeza. Puedes hacer todas las sugerencias que quieras. Se encogió de hombros con indiferencia, frunciendo el ceño, desperdiciado en su espalda. Pero la probabilidad de que acepte alguno de ellos es obviamente nula. Ella se dio la vuelta y sus rasgos estaban tranquilos y apacibles, pero él podía ver el torbellino de pensamientos que giraba tras sus ojos. Era realmente interesante observarla en los momentos como estos, como un rompecabezas críptico sin una recompensa evidente.
Todo lo que bullía en su corazón se reflejaba con tanta facilidad en su mirada otoñal, algo que él simplemente no podía comprender. Sería prudente que mantuviera todo oculto posible, sobre todo de alguien a quien despreciaba, alguien como él. Después de que termines el libro, dijo lentamente, me gustaría que leyeras la autobiografía de Martin Luther King. Bajó la ceja con cautela. ¿Por qué? Creo que algunos de los conceptos te resultarán interesantes, ofreció Hermione. Sus ojos recorrieron su cuerpo de pies a cabeza. Eso es solo una sugerencia. Dicho esto, desapareció de su vista y entró en su habitación, dejando a Draco intrigado a regañadientes por su petición fortuita. No la leería, por supuesto, si solo por despecho. Hermione no tuvo tiempo de reflexionar sobre su conversación con Malfoy, pues la recibió una lechuza muy familiar que picoteaba sin parar el cristal de su ventana. Se apresuró a acercarse, abriendo el pestillo de golpe para dejar entrar a la hermosa ave. «Edwig», arguyó cariñosamente, mientras la fiel mascota de Harry dejaba caer la carta en sus manos. Le acaricié la cabeza con los nudillos. «Darles mi cariño a los chicos». El búho Nival nunca esperaba una respuesta, pues era demasiado arriesgado perder ese valioso tiempo. Pero Hermione siempre se sentía descorazonada al volver a los cielos a toda prisa. Había dado cualquier cosa por escribir una respuesta, pero se había acordado que era demasiado peligroso intercambiar más pergamino que el que se podía evitar. Si alguna vez descubría algo útil para los chicos, debía entregárselo a McGonagall, y ella encontraría la manera de entregárselo a Harry y Ron. Estas reglas eran estrictas, y ella naturalmente las cumplía, aunque a regañadientes. Merlín los extrañaba tanto. La carta le rascaba la palma de la mano, y por mucho que no quisiera nada más que abrirlo allí mismo, no podía. Le había prometido a Ginny al principio del trimestre que leerían todos los mensajes juntas. Si había alguien que lo estaba pasando un poco peor que Hermione, era la hermana Weasley. Al fin y al cabo, era su novio y su hermano. La chica tenía todo el derecho a sentirse perdida. Hermione se puso la túnica y guardó con cuidado la carta y su varita en el bolsillo antes de salir de su habitación. Un rápido vistazo a la cocina y a la sala de estar le indicó que Draco debía de haberse retirado a su habitación para pasar el resto de la noche, así que salió rápidamente de su dormitorio, rumbo a la torre de Gryffindor. 10 minutos después, estaba sentada en la cama de Ginny con la pelirroja a su lado, jugueteando nerviosamente con las puntas de sus mechones encendidos. La única otra residente en la habitación, Parvati Patil, estaba convenientemente ausente, posiblemente viviendo con Dean Thomas tras su reciente intento de relación. Ambas brujas agradecieron la privacidad, ya que las cartas solían despertar algunas reacciones emocionales, y solo unas pocas sabían que sus dos mejores amigas estaban en contacto. ¿Lista?, suspiró Hermione, sin esperar una respuesta antes de arrancarle el sobre y desdobló el pergamino. Sus ojos recorrieron el breve párrafo. Chicas, todo está bien, no hay mucho que contar. Estoy trabajando en algo que podría no ser nada. Como siempre, no os preocupéis, los extraño y los amo a ambos. Ora. Como siempre, era breve y conciso, sin ningún detalle por si los interceptaban. Esta vez, las palabras estaban garabateadas con la letra de Harry, y Hermione observó a Ginny recorrer con los dedos las contundentes frases con lágrimas, ya acumulándose entre sus pestañas. Sintió que sus ojos ardían, con la inevitable añoranza, y no era por lo que estaba garabateado en el pergamino, era por lo que no estaba escrito en él. Los chicos nunca hablarían así, y la falta de personalidad detrás de las palabras era lo que más echaba de menos. Tan solo leer uno de los chistes aburridos de Ron, o escuchar una frase reconfortante de Harry, habría sido una bendición. Diablos, probablemente habría gritado de alegría si hubieran escrito algo sobre Quidditch. Solo quería que sus amigos volvieran. ¿Puedes quedarte esta noche?, exclamó Ginny entre sollozos. Parvati no está aquí, y yo no quiero estar sola. Hermione sintió con tristeza a su amiga y la abrazó con fuerza. Claro que me quedo. ¿Dónde carajo está ella? Como Draco había notado tantas veces antes, Granger era una chica de hábitos, apegada a sus estrictas rutinas sin ningún problema. La oyó marcharse poco después de su encuentro en la cocina, como todos los días, dejándolo solo por la noche. Leyó un poco más de la novela Muggle y se dio una ducha rápida antes de prepararse para acostarse, esperando el regreso de Granger. Y ahí estaba el fallo. Sabía por su aislamiento que el trino habitual de los pájaros solía empezar a las 5 de la mañana y que ella solía estar en casa a las 3. Con una mirada confusa a la ventana, se levantó de la cama y se dirigió a la sala.
Miró el reloj y descubrió que eran exactamente las 5:10, y Granger definitivamente no había vuelto. ¿Hogar? Podrías pensar en eso más tarde. Por ahora solo sentía una opresión densa y pesada que le latía en el pecho y que ahuyentaba cualquier otra idea de que pudiera haber tenido. Era como pánico. Sí, eso era pánico. Las preguntas le inundaban la cabeza rápidamente, martilleándole la sien con dolor. ¿Dónde estaba ella? Si algo le hubiera pasado a ella, ¿él se habría quedado atrapado aquí? ¿Olvidado? ¿Solo? ¿Qué efectos le causaría eso a su mente? ¿Qué haría él sin su olor y sus duchas? Necesitaba salir. De ninguna manera iba a quedarse allí, abandonado a su suerte como un campesino sin valor. Se dirigió rápidamente a la puerta principal, ignorando de la familiar e irritante estática en la palma de su mano, que le advertía que no agarrara el pomo. Pero lo hizo de todos modos. Su puño se cerró sobre el latón, y el dolor fue instantáneo. Le quemó la mano y le recorrió el brazo con chispas. Le quemó la carne desde dentro y le quemó los huesos. Sus instintos le gritaban que se soltara, pero su alarma era demasiado fuerte. Rechinó los dientes en un esfuerzo por ignorar el dolor e intentó empujar hacia abajo, pero entonces el fuego le recorrió la espalda como si fueran arañazos abrasadores. Arqueó la espalda y rugió el dolor, pero aún así se negó a soltarse. Podía sentir que se debilitaba. Las llamas violentas consumían su energía, convulsionando sus músculos. Sabía que sufría espasmos incontrolables, y otro grito atormentado escapó de su garganta. En un último y débil intento de escapar, se esforzó al máximo para abrir la puerta. El calor le subió por la columna y atacó su cabeza, encendiéndose en la nuca, del cuello, antes de que se le entumeciera por completo. Ni siquiera sintió cómo se estrechaba contra el suelo. Temblaba violentamente y se retorcía mientras el ataque lo sacudía por completo con espasmos peligrosos, y entonces quedó inconsciente. Capítulo 8. El tacto. Hermione no había conseguido pegar ojo. Ginny se había vuelto inconsolable enseguida, y Hermione simplemente la mecía, acariciándole el pelo hasta que la pelirroja se sintió demasiado agotada para permanecer consciente. Sabía que Molly consolaba a su hija de forma similar, y había pasado la mayor parte de la noche pensando en sus padres y cuánto los extrañaba. Su mente cansada la había arrastrado entonces, como era natural, a pensar en Harry y Ron, y finalmente en Malfoy. En su defensa, era imposible no pensar en su frío invitado cuando estaba allí. Siempre había estado ahí, pero últimamente había sido un poco más indulgente con sus pensamientos tensos. A pesar de su arrogancia, sus prejuicios y el resto de su compleja receta de defectos, Malfoy era sin duda más llevadero que antes. Incluso se había encontrado sin querer saliendo de la biblioteca más tarde de lo habitual para pasar más tiempo en su presencia. Todo ello era por motivos de estudio, claro está. McGonagall le había pedido que lo vigilara, y le pareció fascinante presenciar todos los sutiles cambios. Además, se sintió bien tener una presencia masculina consistente nuevamente, incluso si fue forzada, y ese hombre era un imbécil. Aun así, verlo adaptarse a su entorno y a ella era tan intrigante que se había propuesto en secreto influir en él lo mejor posible. Hermione estaba casi segura de que sí, y eso era un enorme sí. Lograba romper sus prejuicios, entonces no sería tan difícil vivir con él. Aunque probablemente no, su optimismo de Gryffindor podría ser un fastidio. A veces, pero lo intentaría de todos modos, aunque solo fuera para borrar las palabras sangre sucia de su vocabulario. La falta de sueño empezaba a afectarle la cabeza, y un vistazo al reloj le indicó que ya eran las 6:30 de la mañana. Comprobó que Ginny estuviera completamente dormida antes de apartarla con cuidado a un lado, extendiendo la manga para enjuagar las lágrimas de la joven bruja. Hermione se dirigió en silencio al escritorio de su amiga y agarabeteó una nota rápida, disculpándose por irse y explicando que necesitaba descansar un poco. Tras una mirada triste de despedida, la guapa pelirroja se alejó sigilosamente de su antigua vivienda y deambuló por los solitarios pasillos de vuelta a su dormitorio. Era una distancia corta, pero sus pasos eran lentos y pensativos al notar, una vez más, lo muerto que parecía Hogwarts. Sí, los pasillos seguían desolados por la mañana invernal, y era demasiado temprano para que alguien se levantara un sábado, pero siempre había adorado Hogwarts, por su ambiente tan vivo y cálido. Ahora cada ladrillo parecía más oscuro, y cada habitación más fría, y todo el castillo tenía una atmósfera similar a la de un cementerio. Era una comparación inquietante, una que le recordaba constantemente lo deprimente que era todo. El lunes sería 1 de noviembre, otro mes desde la muerte de Dumbledore, medio año,
y aún le encogía el corazón. Con un suspiro preocupado, murmuró su contraseña para la manada de leones, pero la puerta no se abrió del todo. Frunció el ceño y empujó, sintiendo resistencia al otro lado. Se deslizó de lado y al instante tropezó con algo carnoso, que la hizo caer al suelo con un jadeo de asombro. Con un suspiro de frustración, se apartó el pelo de la cara y miró por encima del hombro, abriendo mucho los ojos al notar que o quién había causado la obstrucción. ¡Oh, Dios! Susurró, girando sobre sus rodillas y arrastrándose hacia él. ¡Malfoy! ¡Draco! Parecía muerto, así de simple. Su piel se había vuelto de un gris fantasmal, y sus labios eran una mancha azul escalofriante que le cubría el rostro. Con los ojos cerrados y una expresión de paz amenazante, Hermione sintió una intensa alarma y temor que le oprimía la garganta. Con movimientos nerviosos y manos torpes por el pánico, forcejeó con su muñeca, haciendo una mueca al notar que su palma era una masa hinchada de sangre y carne quemada. Los fuertes y violentos golpes que golpeaban su caja torácica se calmaron cuando sintió los de Draco, un pulso firme contra las yemas de sus dedos. Soltó un suspiro tembloroso y saboreó la sensación de sus latidos por un segundo, permitiendo que su terror se calmara. Solo tomó otro vistazo a su mano mutilada y su posición junto a la puerta para que ella dedujera lo que había sucedido. Había intentado escapar. Malfoy, maldito idiota. Arrodillándose a su lado, se obligó a recomponerse. Se sorprendió al darse cuenta de que tenía las mejillas húmedas. ¿Había llorado? Bueno, el pánico podía con todo, y ya pensaría en ello después de haberle dado una paliza por ser tan estúpido. Wingardium Leviosa, dijo Hermione, en voz baja, mientras se ponía de pie y se retiraba. Su varita maniobrando al mago inconsciente hacia uno de los sofás. Ella se agachó junto a él con su varita sobre su pecho, lista para despertarlo, pero dudó. Sus ojos terbatillos se posaron lentamente en su rostro. Se dio cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de verlo así, tan de cerca. Parecía tan normal entonces como si simplemente estuviera durmiendo. No había rastro de la ira y la confusión que siempre parecían manchar sus rasgos. Ningún indicio de lo fracturada que era su vida. Parecía relajado, y ya estaba completamente fascinada por él. Extendió una mano curiosa para apartarle el flequillo rubio níveo, y las yemas de sus dedos se movieron solas desde ese punto, recorriendo su frente y subiendo por su pómulo con movimientos penetrantes y apenas visibles. Algo se le encogió en el pecho al observarlo con tan atención, y se encontró pensando que era una lástima. Era guapo e inteligente, pero su crianza lo había arruinado, y era tan triste, qué desperdicio. Su rostro recuperó algo de color al rozarle la piel, y no pudo evitar rozarle el labio inferior con el pulgar. Estaba más cálido de lo que esperaba. Ella apartó la mano bruscamente y la miró con horror. Esto era lo que el insomnio le hizo. La alteró mentalmente y la animó a hacer cosas estúpidas e inapropiadas. Negando con la cabeza y regañándose en secreto, volvió a colocar su varita contra su pecho y se preparó para el inevitable enfado de Malfoy, cuando despertara y la encontrara inclinada sobre él. ¡Enervar! Draco se incorporó de golpe con un fuerte jadeo. Sus ojos se abrieron de golpe, convirtiéndose en amplios y tormentosos charcos, y su pecho se agitó con apremiantes jadeos. Ni siquiera notó a la bruja de su lado, mientras miraba fijamente al frente, parpadeando desesperadamente intentando recuperar la compostura. Malfoy, gritó Hermione, poniéndole la mano sobre el brazo. Draco, cálmate, no pasa nada. Su mirada frenética la dirigió a ella, y podría haber suspirado al verlo relajarse y su respiración regular. Estaba a punto de volver a hablar cuando él extendió rápidamente su mano herida, y ella logró resistir el impulso de retroceder sorprendida. Sucedió demasiado rápido para comprenderlo, pero su palma pegajosa estaba de repente contra su mejilla, rozando íntimamente su piel con su sangre. Sus labios se separaron en shock, mientras intentaba comprender el gesto, y él temblaba tanto que los temblores vibraban contra su rostro. Y entonces, como si nada hubiera pasado, su mano cayó, y él simplemente la miraba con una expresión vacía, saliendo de nuevo del trance. Hermione examinó nerviosamente su cuerpo tembloroso, escuchando el castañeo de sus dientes mientras los temblores se intensificaban. Malfoy, suspiró con toda la calma posible. Tu cuerpo necesita recuperarse, ¿de acuerdo? Ni siquiera intentó responder por encima del rítmico chasquido de dientes. Simplemente siguió observándola con los ojos completamente vacíos. Voy a traerte una poción para dormir sin sueños, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida.
Corrió a su habitación sin esperar respuesta, y abrió de golpe el cofre a los pies de la cama para rebuscar a toda velocidad un frasco de líquido morado. Con la poción en la mano, agarró una manta de la cama y corrió hacia él, encontrando su cuerpo temblando a un ritmo alarmante. Soltó la manta y se tambaleó de vuelta a su lado, tirando desesperadamente del corcho y llevándole el frasco a los labios. Draco, murmuró con ansiedad. ¿Puedes quedarte quieto para que pueda darte esto? No hay respuesta, solo más temblores. Haciendo una pausa solo por un segundo, su mano libre fue nuevamente a su rostro, ahuecando su mejilla y usando el pulgar para separarle los labios. Está bien, murmuró distante, ajena a su ternura. Ignoró el dolor mientras metía el pulgar entre sus dientes vibrantes para poder verter la poción en su garganta. Cuando el vaso pequeño quedó vacío, lo arrojó por encima del hombro y le puso la palma de la mano sobre los labios, frotándole la cara con las yemas de los dedos distraídamente, mientras esperaba que tragara. No menos de 20 segundos después, se quedó completamente inerte, aunque aún temblaba ligeramente. Lo cubrió con la manta y se aseguró de que estuviera bien cubierto antes de desplomarse sobre sus caderas con un suspiro de alivio. Querido Merlín, ella estaba petrificada, petrificada por él, pero había hecho todo lo que había podido. Echándole un vistazo rápido para asegurarse de que dormía en silencio, se levantó, pies inquietos, y literalmente sintió el cansancio sofocarla como una ola helada. Arrastrando sus miembros protestantes hacia el baño, se encorvó sobre el lavabo e intentó ordenar sus pensamientos, pero una mirada a su reflejo la hizo quedarse sin aliento. Allí estaba, la huella carmesí de su mano audaz, y extrañamente hermosa sobre su mejilla, como una marca territorial que aún se sentía deliciosamente cálida. La contempló un largo minuto antes de abrir el grifo y enjuagar la sangre con un extraño cosquilleo en el pecho. Con una última mirada a su reflejo, entró con dificultad en su habitación y empezó a quitarse la ropa. Se puso rápidamente una camiseta y el pantalón del pijama, guardando su varita en el bolsillo a la altura del muslo. Podría haber llorado de lo cómoda que se veía en su cómoda, así que Godric supo que por qué decidió tomar una otra manta y regresar a la sala. Acomodándose y abrazando su cuerpo bajo las sábanas, sus párpados pesados, su mirada se centró únicamente en el mago dormido sentado al otro lado de la mesa del centro, en el sofá de enfrente. De nuevo, se veía muy diferente, pero presentía que no tenía nada que ver con su semblante sereno. Esto cambiaría las cosas, pero ella no tenía idea de cómo. Hermión fue la primera en despertarse por los sonidos que hacían los estudiantes deambulando fuera de su dormitorio. Miró el reloj y vio que era casi mediodía, lo que significaba que milagrosamente había logrado dormir 5 horas, uno de sus descansos más largos en mucho tiempo. También significaba que Malfoy despertaría pronto si había medido la poción correctamente, y su sueño... La mirada se dirigió hacia él. Todo el incidente parecía un susurro erosionado en su memoria, a medio camino entre la realidad y un sueño olvidado. Podría haberlo estado observando durante minutos u horas, cuando las señales de vida comenzaron a influir lentamente en su cuerpo. Solo pequeñas contracciones y un suspiro entusiasmada antes de que sus ojos se abrieran con un parpadeo. Casi deseaba que él no la notara, porque sabía que eso la llevaría a uno de los momentos más incómodos de su vida. Justo cuando estaba considerando cerrar los ojos y fingir que dormía, él ladeó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Ella no esperaba nada más que rabia y vergüenza, pero solo vio irritación, y una pizca de vergüenza se arremolinaba en sus ojos de nubes de lluvia. El silencio pareció encenderse entre ellos mientras el contacto visual se negaba a romperse, y la voz de Hermión la encontró antes de que pudiera apartarla. ¿Cómo te sientes? Entonces él apartó la mirada, y ella honestamente no esperaba que respondiera. Como una mierda, dijo, murmuró, con la voz un poco ronca. La bruja lo observó atentamente mientras él se incorporaba con cierta dificultad y una mueca reticente, manteniendo su mano herida debajo de la manta. Dobló las rodillas y cerró los ojos con fuerza, agachando la cabeza y masajeándose la sien con dedos delgados. Ella se mordió el labio inferior y se reprendió en silencio por haber abandonado el sofá, cubriéndose los brazos con la manta al acercarse a él. ¿Qué carajo estás haciendo? Podría haberse sentado en el suelo junto a su sofá, sin duda. Habría sido una idea más racional que acomodarse nerviosamente en el sofá a sus pies. Si le hubiera gritado entonces, no lo habría culpado, porque ella tampoco tenía ni idea de por qué, pero Draco apenas se movió. Esta era una de las situaciones más extrañas en las que se recordaba haberse metido, y considerando los últimos 6 años de su vida, eso era decir mucho.
¿En qué estabas pensando? Espetó, antes de poder contener el impulso, frunciendo el ceño. Cuando aún no levantaba la cabeza, preguntó: ¿Tienes idea de lo peligrosas que son las protecciones? Podrías haber muerto, Malfoy. No has vuelto. Se interrumpió con un murmullo bajo. ¿Qué? ¿Qué? Susurró Hermión, intentando estudiar cada detalle de su rostro para obtener una pista. ¿Qué es lo que tú no has vuelto? Repitió, mirándola fijamente por debajo de sus pestañas. Anoche. Yo... yo no entiendo. Nadie más sabe que estoy aquí. La silenció, con palabras tensas y tranquilas. Si te pasa algo, entonces estoy jodido. McGonagall sabe que estás aquí, señaló Hermión. Su voz era suave y paciente, como si lo consolara, y Draco estaba demasiado confundido como para sentir asco. A pesar de sus mejores esfuerzos por ignorarlo, había algo en la profundidad de Granger que calmaba los restos de su alma tempestuosa y por el momento no quería que se fuera. Todavía no. ¿Cómo pudo olvidar a McGonagall? Fue culpa de esa vieja vaca que fue encarcelado aquí en primer lugar. ¿Y si le pasara algo? Preguntó con dureza. Me pudriría aquí hasta que algún maldito de tercero notara el dolor. Draco, jadeó ella, estremeciéndose entre sus amargas palabras. Si algo le pasara a McGonagall, las protecciones dejarían de funcionar y podrías irte. Parpadeó. Demonios, ni siquiera lo había pensado, y ahora se sentía como un completo idiota por su dramático intento de fuga. Apartó la mirada de ella y se despreció por haberse puesto en semejante estado. Si creía que la entrada de Potter al baño el año pasado había sido lo más degradante que le podía pasar, se equivocaba. Pero ella era diferente a Potter. Ese imbécil inmortal había estado husmeando, intentando interferir como siempre, mientras ella parecía genuinamente preocupada por él. La sola idea debería haberle repelido y le picaban los dedos en el instinto de empujarla lo más lejos posible, pero no lo hizo. En cambio, él examinó su rostro en forma de corazón en busca de cualquier indicio de engaño o trampa, pero la bruja prácticamente brillaba de sinceridad. ¿Por qué me ayudarías? Le preguntó, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas sospechosas. Porque lo necesitas. Hermión se encogió de hombros, como si nada. Las barreras son fuertes y peligrosas, y podrías saber... Me odias, siseó, quizá más para sí mismo que para ella. Nos odiamos, Granger. ¿Por qué demonios? No, no creo que realmente te odie, tartamudeó tímidamente, y Draco la sujetó. Cerró la boca con un chasquido audible. Odio es una palabra fuerte. Nunca te desearía nada fatal. ¿No lo harías? Gruñó cínicamente. No, no lo haría, afirmó con esa determinación que le era familiar, y espero que no me lo desees. Draco resopló, pero ella sería sorda si no notara la falta de convicción allí. El recuerdo del Mundial de Quidditch invadió su mente y se recordó a sí mismo advirtiéndole a Potter que le alejara del caos. Había sido un impulso fortuito que cuestionó sin cesar durante semanas, pero no podía negar que había considerado su seguridad, y aún no tenía ni idea de por qué. Déjame revisar tu mano. La voz de Granger lo trajo de vuelta a la realidad. Predicamento. Se veía bastante mal esta mañana. Está bien. No, no lo es. Lo interrumpió con una mirada severa, extendiendo la mano. Mira, te petrificaré si insistes en ser difícil. ¿No preferirías que acabáramos con esto de una vez? Draco la miró con el ceño fruncido y chasqueó la lengua. No le dirás esto a nadie, Granger. No podría ni aunque quisiera, Malfoy. Le recordó. Todo lo que pasa en esta habitación queda entre nosotros dos. Algo en el comentario de la morena le hizo sacar la garganta y tragó saliva. Bebió un trago áspero mientras a regañadientes revelaba su mano. Al colocarla en la palma de ella, hizo una mueca al darse cuenta de que era mucho peor de lo que esperaba. Tenía un profundo corte que le atravesaba el centro, cubierto de sangre semiseca, que aún supuraba en algunas zonas. Su piel estaba plegada hacia atrás como pétalos grotescos, y pequeñas líneas rojas se ramificaban desde el gran corte y se extendían por el resto de su mano como raíces, extendiéndose por sus dedos y muñeca. Draco sentía la magia residual crepitar bajo su piel, y el llanto de la reprimenda le quemaba como una tortura. Sus ojos ahumados se posaron en Granger, casi esperando encontrarla ahogándose con los vapores del vómito, pero ella simplemente se mordía el labio. Sus ojos color avellana calculaban el daño, y él observaba con excesiva atención cómo se agitaban sus cerebros. Notó que, una vez más, estaban efectivamente tomados de la mano, con el olor a sangre flotando entre ellos,
igual que la primera vez en su cama, después del incidente del baño. Esto tomará un par de minutos, murmuró, sacando su varita y empezando a curar su herida. ¿Te duele? No, mintió con los dientes apretados, mirando el brillo dorado en la punta de su varita. Solo date prisa, Granger. Se humedeció los labios con un ligero movimiento de lengua mientras curaba la herida, empezando por las yemas de sus dedos y bajando hasta el corte abierto. Ignorando las punzantes sensaciones que lo ponían nervioso, se concentró en cambio en sus suaves caricias, que le resultaron la distracción perfecta. Aparecieron sentados en silencio que, curiosamente, rozaba la comodidad, y él estaba demasiado absorto en el relajante ejercicio como para hacer nada cuando ella le subió la manga. La respiración áspera de Granger rompió su trance, y su cabeza se inclinó hacia abajo para encontrarla. Ojos ámbar, abiertos y conmocionados. Quiso desvanecerse en ese instante, desintegrarse en la nada. Siguió su mirada hasta su brazo, sabiendo perfectamente que la había conmocionado, su marca tenebrosa. No, no, no. No quería que ella lo viera, simplemente no se sentía bien. Era demasiado pura para eso, como si solo mirar la fea cicatriz la, la manchara de alguna manera, que Salazar lo derribara. No quería eso, no quería que ella se acercara. Intentó soltar el brazo, pero ella lo agarró con más fuerza, sujetándolo en su lugar. Hermione estudió atentamente la horrible marca, y se dio cuenta de que nunca había estado tan cerca a la marca tenebrosa antes. Había leído innumerables textos sobre Voldemort y sus hechizos característicos, en particular el Mos Mordre y el emblema de tinta que portaban los mortífagos, pero había algo extraño en la marca en la piel de Malfoy. La piel que rodeaba el cráneo y la serpiente aún estaba erizada y roja por la irritación. Pero Dumbledore llevaba muerto casi 6 meses, lo que significaba que la hinchazón ya debería haber bajado, a menos que... Espera, susurró distraídamente mientras se acercaba un poco más, sin darse cuenta de que su aliento rozaba su antebrazo y lo hacía estremecer. Draco la observó con recelo al ver un destello de comprensión en sus ojos, y contuvo la respiración mientras ella separaba los labios. No estabas dispuesto. De hecho, tosió desconcertado. ¿Qué? No estabas dispuesto, repitió ella, levantando la barbilla para mirarlo fijamente. No del todo, al menos. ¿Qué carajo estás? Tu cuerpo lo rechazó porque no lo querías, explicó, señalando la piel inflamada alrededor del símbolo parecido a un tatuaje. Esto ya se había calmado si hubiera sido completamente obediente. Draco no tenía ni idea de cómo debía responder a eso, porque la exasperante bruja tenía, una vez más, razón. Había tenido demasiadas reservas durante la ceremonia, y desde entonces lamentaba con dolor esa fatídica noche. Había estado demasiado influenciado por un impulso imprudente de vengar el encarcelamiento de su padre, pero en el momento en que entró en Borgin y Burrs, selló la dolorosa transición y le había dejado esa repugnante cicatriz. ¿Y qué había resultado de ello? Nada más que noches inquietantes, derrumbes en el baño de los prefectos y su infierno de 6 meses escondido. Él sabía todo esto. Había aceptado desde hacía tiempo que fue un error fatal que condujo a los momentos más degradantes y horribles de su vida, pero no quería que ella lo supiera. ¿Qué demonios sabes tú? La desafió con una mueca condescendiente, apartando el brazo de ella y volviendo a tapar la marca con la manga. Adivina, ¿uno de tus preciados libros, Granger? Deberías saber que no debes confiar en todo lo que lees. Sé que no fue tu elección, Malfoy, argumentó en un tono tranquilo que solo lo enfureció aún más, y no tuve que ver a tu marca para darme cuenta. Ahórrate tus tonterías filosóficas, Granger, espetó, pero no pudo contenerse. Sus rasgos se retorcieron en una mueca de dolor cuando un repentino ataque de náuseas lo golpeó. ¿Estás bien? Preguntó Hermione rápidamente, extendiendo la mano. Ven, déjame en paz, gruñó, intentando levantarse del sofá, pero la confusión en su cabeza no lo permitió. Por el amor de Dios. Es la magia, suspiró, arrastrándose un poco más cerca de él a través de los cojines. Quizá demasiado cerca. Déjame terminar de curarte. No me parece. No tocaré la marca, ofreció con un tímido encogimiento de hombros. Lo juro, ni lo mencionaré. Como dije, lo que pase aquí queda entre nosotros. De no haber sido por el escozor que aún le picaba bajo la piel, un insulto maravilloso ya estaría saliendo de su boca. En cambio, con cautela, volvió a entregarle el brazo, con cuidado de mantener la expresión firme para que ella no se permitiera creer que se sentía cómodo. Sus dedos lo acariciaban de nuevo,
pequeñas caricias relajantes que parecían extenderse sobre su fino cabello como estática. Fiel a su palabra, mantuvo su reacción indiferente mientras volvía a subirle la manga, teniendo cuidado de mantener su varita y sus ojos lejos de la mancha negra. La bruja mordisqueadora hacía todo lo posible por ignorar la marca tenebrosa, pero juraría que la sentía fulminándola con la mirada, juzgando su herencia a Magel y su lealtad al Fénix. Entrecerró los ojos y respiró hondo, percibiendo una brisa del aroma de Malfoy. Era diferente ahora, ya no dulce como la sidra por su dieta de manzana, sino masculino y refinado. Había un toque de ese olor a libro nuevo que siempre le había atraído, y un toque de su jabón de menta, que combinaba a la perfección con su terroso y masculino aroma. Era agradable. Está bien, murmuró Hermión sin aliento, bajando su varita y soltando su brazo. Creo que eso es todo. Bien, suspiró, sintiendo de repente su brazo bastante frío sin su toque. ¿Cómo te sientes? Preguntó, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Algún mareo o...? No, mintió con amargura, armándose de valor con los escasos restos de su dignidad para abandonar el sofá. Puso todo su empeño en que sus movimientos fueran los más fluidos posibles. Y estaba casi a salvo dentro de su habitación cuando la voz de Granger lo detuvo. Merlín no le permitió que lo dejara en paz. Malfoy, lo llamó con un tono nervioso en la voz. ¿Puedo preguntarte algo antes de irte? Maldijo su curiosidad hacia el otro lado y de regreso mientras apoyaba su hombro contra la pared y la fulminó con la mirada. Date prisa, Granger. Bueno, murmuró con evidentes reservas. ¿Te acuerdas de cuando llegué por primera vez y me preguntaste qué sentía por ti? Y te dije, te despotricaste sobre lo mucho que me despreciabas. Terminó con impaciencia, rodando sus ojos. Sí, ¿y? Pero yo acabo de decir que no te odiaba. Continuó Hermión, inquieta. Odiar era una palabra fuerte. Maldita sea, gruñó entre dientes. Más vale que este inútil ejercicio de memoria tenga un propósito. Sigue adelante, Granger. ¿Qué sientes por mí ahora? Preguntó con prisas, sin poder mirarme. Quiero decir, ¿todavía me odias? Sus ojos eran una mezcla tormentosa de agitación y confusión, que le hacían sentir exactamente eso, un poco más idiota. La pregunta parecía resonar en sus oídos y despertar en él recuerdos de su obsesión con las duchas de ella, y las conversaciones casi civilizadas que habían tenido últimamente. ¿La odiaba? Sí, pero no de la misma manera. Ahora la odiaba por confundirlo y alterar sus percepciones predefinidas de ella. La odiaba porque de alguna manera se había vuelto casi tolerable, pero la odiaba más porque lo hacía pensar, lo hacía cuestionarse a sí mismo. ¿Te odio? Repitió con un gruñido condescendiente impecable. Cada día más. No esperó a su reacción y entró a la fuerza a su habitación, llegando justo a la cama antes de desplomarse con los músculos aún retorcidos. Se llevó la mano a los ojos y la examinó, reconociendo una vez más que Granger había curado bien la herida. Su piel volvía a ser de un marfil impecable, pero juraría que aún sentía un zumbido extraño en la muñeca y la palma. No era como el aguijón reptante de las protecciones de McGonagall, sino más como los agradables restos de los dedos relajantes de Granger. Era una idea ridícula y peligrosa. Apretó los puños y los estrelló contra los colchones con un gruñido de repugnancia. Se había equivocado. Esto era lo que más odiaba de ella. Lo contaminaba como un virus dichoso, infectándolo poco a poco, sentido a sentido. Repasó mentalmente los movimientos, enumerando la invasión de sus sentidos. Primero fue su olor, seguido de cerca por el sonido de la ducha, y entonces sus ojos reconocieron que ella no era la horrible criatura Muggle que se suponía que era, y ahora podía sentirla, su roce sobre su piel, su esencia aún bailando en sus venas desde el día en el sueño del baño. Eran 4, olfato, oído, vista y tacto. ¿Cuál era el quinto? Oh sí, su sabor.